Tribunal Constitucional. Buenos días. Audiencia pública descentralizada del Tribunal Constitucional, Piura, 7 de julio de 2017. Presidido por el señor doctor Manuel Jesús Miranda Canales e integrado por la doctora Marianela Ledesma Narváez, Óscar Urbiola Jani, Ernesto Blume Fortini, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria relatora, Janet Otárola Santillana. Distinguida concurrencia, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Antes de iniciar la audiencia pública, quiero presentar el saludo del Tribunal Constitucional al pueblo de Piura. Decirles que el Tribunal Constitucional está presente en esta hermosa ciudad como una expresión de solidaridad frente a la devastación que ha sufrido esta región por la naturaleza. El Tribunal Constitucional se acerca de esta manera al interior del país y especialmente se identifica con su pueblo. Quiero saludar previamente la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de Piura, quien nos ha cedido este local para la realización de este acto jurisdiccional procesal constitucional. La presencia del doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, de las autoridades, de los señores decanos de los colegios de abogados de la macrorregión del norte, macrorregión constitucional del norte. Igualmente, debo manifestar que el tribunal, dentro de su política de actuación con probidad, con imparcialidad, con autonomía y con independencia, realiza estas labores, de tal manera que no hay ninguna colisión entre la decisión jurisdiccional totalmente imparcial y autónoma del tribunal frente a las relaciones interinstitucionales con las instituciones de la región. Dicho esto, se va a dar por iniciada la audiencia pública descentralizada. Quiero informar, ya dentro de la audiencia pública descentralizada, que el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado de este tribunal, por razones de trabajo, no se encuentra aquí presente, en razón de que ha viajado en comisión al exterior. Él se abocará a las causas que esta mañana vamos a ver en esta audiencia pública descentralizada. Igualmente, tengo que decir que los señores abogados tienen un tiempo prudencial a fin de que la audiencia pública se desarrolle con la mayor normalidad y la celeridad del caso. Dé cuenta, señora relatora, de los expedientes cuya vista de causa se ha programado para la fecha en esta audiencia pública descentralizada de Piura.
Causa número 2, expediente 2417-2014, proceso de amparo, seguido por Gabriela Ivonne Duque Cerquén contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Miguel Antonio Torres More. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el tiempo que se le ha concedido a efecto de realizar el informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muy buenos días, señores magistrados. En primer lugar, es un gran honor estar frente a tan digno tribunal y el motivo de la presente es el recurso de agravio constitucional presentado por mi patrocinada Gabriela Ivonne Duque Cerquén en el proceso de amparo seguido contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, teniendo en cuenta, señores magistrados, lo siguiente. En primer lugar, una síntesis de lo que sucedió en los hechos que han sucedido en materia de la demanda. Señores magistrados, mi patrocinada empezó a trabajar en la Municipalidad Provincial de Chiclayo como policía municipal desde el mes de julio del año 2008, habiendo sido contratada mediante contrato de locación de servicios en esta municipalidad, y posteriormente en agosto y septiembre se le contrata por la misma modalidad para el mismo cargo de policía municipal. Sin embargo, en el mes de octubre de 2008 en adelante se le contrata a través de contratos administrativos de servicios, hasta que en el año 2011, en noviembre del 2011, se le cesa de sus funciones y evidentemente a criterio de la defensa se había incurrido un despido arbitrario y un despido incausado, lo que motivó a que se interpusiera la demanda de amparo en este proceso, alegando, en primer lugar, que mi patrocinada habría adquirido, pues, o se habría considerado el supuesto de desnaturalización del contrato, toda vez que al haberse iniciado el vínculo laboral a través de un contrato de locación de servicios en un cargo que era de naturaleza permanente, como es el de policía municipal, esta habría adquirido pues la calidad de trabajadora permanente con los derechos que se le atribuyen en el decreto legislativo 728, y por lo tanto, para que sea despedida mi patrocinada tendría que haber sido despedida a través de un proceso disciplinario con carta de preaviso y con la falta grave imputada de manera adecuada, lo que no ha sucedido, lo que ha sido más bien por el contrario un despido de hecho. Ello ha dado motivo a que, con sentencia de primera instancia, el juzgado civil, tercer juzgado de civil de Chiclayo, declararía improcedente la demanda de amparo, señalando que con las resoluciones del Tribunal Constitucional se habría señalado precedentes jurisprudenciales en los cuales, como el contrato administrativo de servicios establece pues una temporalidad y al cese de ese contrato no existiría ninguna vulneración de los derechos al trabajo y al debido proceso, en ese caso para esta juzgadora consideraba de que no era procedente y que no habría desnaturalización del contrato. En segunda instancia, la Sala Civil de Chiclayo, la Sala Constitucional de Chiclayo, en ese tiempo había Sala Constitucional, hoy día es Sala Civil, falló confirmando la sentencia de primera instancia, apegándose pues a los mismos criterios de la sentencia de primera instancia. Señores magistrados, el recurso de agravio pues en este caso, a criterio de la defensa, tanto la juez de primera instancia como la de segunda instancia estarían pues desconociendo el derecho o los derechos laborales establecidos en el decreto legislativo 728, toda vez que, como se ha narrado, mi patrocinada
al haber iniciado su vínculo laboral con un contrato de locación de servicios, ya habría, y al haber sido contratada en un cargo como servidora pública, en un cargo permanente como es el de policía municipal, ya habría adquirido, en este caso, estabilidad laboral y tendría que haber sido despedida a través de un proceso adecuado, de un proceso disciplinario, lo cual no ha sucedido en este caso. Señores magistrados, debo indicar que, si bien es cierto, su digno Tribunal Constitucional ha emitido ya resoluciones respecto a la constitucionalidad del contrato administrativo de servicios, también es verdad, señores magistrados, que debe tenerse en cuenta la irretroactividad de la ley, porque en este caso mi patrocinada laboró antes de la vigencia del contrato, de la ley que impone el contrato administrativo de servicios, es decir, en el mes de julio del 2008. Por lo tanto, a criterio de la defensa no se podría aplicar estos criterios jurisprudenciales y por lo tanto mi patrocinada debió haber sido sometida a un proceso disciplinario y debió haberse declarada fundada la demanda de amparo y por tanto también ordenarse su reposición a su centro laboral. Ellos, señores magistrados, además debo indicar que conforme a los actuados en el expediente 4433-2011, la misma Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante resolución de gerencia número 834-2011, de fecha 24 de agosto de 2011, le reconoce a mi patrocinada la calidad de servidora pública. Esto es en agosto del 2011, cuando estaba con contrato administrativo de servicios. Y en su parte resolutiva dice otorgar subsidio por maternidad a favor de la servidora contrato administrativo de servicios Gabriela Ivonne Duque Cerquén. O sea, está indicando que es servidora y le da un beneficio laboral que le corresponde al régimen laboral, otorgándole la cantidad de 2.099.70 nuevos soles. Con ello, pues, la misma empleadora está reconociendo un vínculo laboral distinto al que se le podría haber dado por contrato administrativo de servicios. Por lo tanto, queda evidencia, señores magistrados, de la desnaturalización del contrato y que erróneamente ha sido desvirtuado por la juez de primera y el colegiado de segunda instancia. Eso es todo, señores magistrados, solicitando pues que se ampare nuestro recurso de agravio constitucional y se ordene pues la reposición de la señora demandante Gabriela Ivonne Duque Cerquén. Muchas gracias, señor. Vista la causa, señor abogado, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera está solicitando el uso de la palabra para intervenir. Se la concedemos, magistrado. Gracias, señor presidente. Señor abogado, para tener más claridad sobre el alcance del caso, ¿aquí hay desnaturalización del contrato o no? Es un CAS. El tribunal ha dicho que hay constitucionalidad del CAS, pero ese CAS ha sido desnaturalizado para proyectar una situación de un contrato de duración indeterminada en su consideración o no. Bueno, el fundamento de la sentencia de primera instancia señala... Yo le estoy pidiendo su opinión, señor abogado. Sí. No le estoy preguntando, las sentencias ya las hemos leído, las vamos a revisar. Quiero conocer su opinión en particular. Que sí habría desnaturalización de contrato, señor magistrado, por el principio de primacía de la realidad. De acuerdo. Vamos a otra pregunta más. El que alguien sea servidor público no significa que sea acá parte de la carrera administrativa, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando usted habla de precedentes del tribunal, ¿a cuál se está refiriendo? Bueno, entonces, porque finalmente allí está refiriéndose a que esto lo va a sacar por El Gorrido, se está diciendo que esto lo va a sacar por Huatuco con el matiz de Cruz Llamos. Eso no me lo pido que me lo conteste ahora. Eso quiero que lo conteste, por favor, con un escrito a la brevedad para mejor resolver, porque estos casos los vamos a resolver de inmediato. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente.
Causa número 3, expediente 2926-2014, proceso de amparo, seguido por la entidad prestadora de servicios de saneamiento Grau S.A. contra el presidente de la Sala Especializada Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Luis Benjamín Herrera Bustinza por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra a efectos de realizar su informe oral ante este tribunal sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, con su venia, señor presidente, señores miembros de este digno colegiado. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, voy a pasar a sustentar las razones por las cuales esta defensa concluye que el recurso de agravio constitucional presentado por la EPS Saneamiento Grau S.A. debe ser desestimado. Disculpen, para simplificar la causa, esta cuestión gira en torno a el recurso de agravio constitucional gira en torno de la resolución 18 emitida por la segunda sala civil de Piura, que confirma la resolución 08 que declara improcedente el amparo contra la resolución 23 emitida en el expediente 1358-2010 en un proceso laboral ordinario, el cual trataba sobre el cese de actos de hostilidad, el pago de reintegro de remuneraciones y beneficios sociales, toda vez que el demandante en aquel caso había sido rebajado en su rango, por lo cual había sido declaradas fundadas tales pretensiones. Sin embargo, el recurso de amparo incoado contra estas gira en torno a la calificación del hecho, si es que el acto efectivamente, de permuta de puesto constituía en sí un acto de hostilidad, ya que rebajaba su remuneración. Sin embargo, se discutía si estaba en el mismo rango o se encontraba en distinta jerarquía, lo cual es un hecho, es una cuestión de calificación de hecho que no agravia lo que es el derecho a la debida motivación de resoluciones, puesto que la labor contralora de la constitucionalidad de tales resoluciones no alcanza las calificaciones de hecho que emanan de la judicatura ordinaria, por lo cual creemos y sostenemos que se encuentran en las causales de improcedencia establecidas en el precedente Lila Vázquez Romero, que tiene correlato con el artículo 11 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 15, expediente 2498-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Wilmer Pablo Rivadeneira Villacorta, contra el director regional del INPE, Chimbote y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Roberto Martín Rodríguez Flores, por la Procuraduría Pública del INPE, quien solicita para efectos de informe la acumulación con las siguientes causas. Causa número 19, expediente 2997-2015, proceso de habeas corpus, y con la causa número 25, expediente 5135-2015, proceso de habeas corpus. Buenos días, señor presidente. Un momentito. Se establece por mandato del colegiado que para los efectos de informe, solamente para los efectos del informe, se acumulan las causas que ha expresado la secretaria relatora. Puede hacer usted, señor abogado, el uso de la palabra para el informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Me encuentro en representación de la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario a fin de solicitar se confirme la sentencia de vista que confirmó la resolución apelada, la misma que declaró infundada la demanda de habeas corpus interpuesta por la parte demandante en contra
de personal del INPE. Básicamente, señor presidente, estamos ante el cuestionamiento de resoluciones directorales emitidas por el Instituto Nacional Penitenciario, las cuales tienen como finalidad el traslado de internos de un establecimiento penitenciario a otro, el cual consta de máxima seguridad. Señor presidente, las resoluciones directorales objeto de las presentes causas acumuladas han sido emitidas con total seguimiento de las normas expresadas, por ejemplo, en el Código de Ejecución Penal, y constituyen un acto de administración, el cual en sí no significa una situación de sanción hacia los internos objeto de traslado. También debemos señalar que estas resoluciones directorales disponen el traslado de este personal de internos hacia otros establecimientos penitenciarios conforme a lo establecido en el Código de Ejecución Penal, en su artículo 159 y en sus artículos 160. Expresamente debemos señalar lo siguiente: el traslado, como ya lo había dicho previamente, no es una sanción, es una medida de seguridad. Medida de seguridad no solamente para el personal del Instituto Nacional Penitenciario que tiene a cargo su vigilancia, sino también contra el resto de personal de internos de los establecimientos penitenciarios. Señalar que este traslado constituye un abuso es ir en contra de resoluciones del Tribunal Constitucional, como por ejemplo en el expediente 3761 del año 2012, en el cual se estableció que no existe afectación a los derechos protegidos en el ámbito del habeas corpus en el caso de los traslados internos. El segundo punto, señor presidente, es señalar que se ha pretendido establecer que el Instituto Nacional Penitenciario en estos traslados ha afectado el derecho a la salud de los internos, lo cual no es cierto, señor presidente, por cuanto los internos han sido objeto de todos los cuidados médicos y son objeto de tratamiento en el interior del establecimiento penitenciario, con lo cual este argumento de la parte solicitante debería ser desestimado. Señor presidente, muy amable. Gracias. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 16, expediente 2526-2015, proceso de habeas corpus, seguido por José Edgar Rever Delgado, contra el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Yusilini Alexandra Palacios Saturno, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra ante este tribunal para hacer su informe oral sobre la causa que usted está patrocinando. La escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito a su digno colegiado se sirva desestimar el presente recurso de agravio constitucional por los siguientes motivos. La presente demanda de habeas corpus es interpuesta a fin de que se declare nula las resoluciones condenatorias en contra del beneficiario. Un poquito para centrarnos en el caso. ¿Qué es lo que alega la parte demandante? Al beneficiario, se le acusa del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves. Siendo que en primera y en segunda instancia se acredita su responsabilidad penal por los referidos delitos.
Como la parte demandante no se encontraba conforme con estas resoluciones, en recurso de queja excepcional se presenta un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, y es esta resolución la que se está cuestionando. Dentro del proceso ordinario y también en sede constitucional, ¿qué es lo que cuestiona la parte demandante? Ella alega que la conducta o los hechos que se denunciaron contra su esposo no configuran delito de lesiones graves, sino que son simples faltas. Señores magistrados, estando a esta fundamentación de la presunta vulneración del debido proceso, se debe tener en consideración que ya el Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha señalado que los juicios de reproche penal, de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de los medios probatorios, la subsunción de los hechos al tipo penal, no es competencia de la justicia constitucional, sino de la justicia ordinaria. En ese sentido, señores magistrados, consideramos que los hechos o las presuntas vulneraciones a derechos constitucionales alegados por la parte demandante no se encuentran directamente vinculados al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales alegados, por lo cual, en virtud del artículo 5, número 1 del Código Procesal, no correspondería estimar la presente demanda, y en razón de ello, señores magistrados, solicito a su digno colegiado se sirva de desestimar el recurso de agravio constitucional. Gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el magistrado Ernesto Blume. Se la concedemos, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Señorita abogada, si bien en principio, desde mi particular punto de vista, el tribunal no debe entrar a la recalificación jurídica del tipo penal, pueden ocurrir casos excepcionales de grotesca e indiscutible falla de calificación, en cuyo caso el tribunal podría entrar, ya que en el Estado constitucional no hay territorio liberado de control ni iglus, en donde podemos decir aquí no entra la justicia constitucional. La justicia constitucional entra en todo en donde haya amenaza o violación de derechos fundamentales o infracciona la jerarquía normativa de la Constitución. En este caso, el demandante ha cuestionado la calificación jurídica del tipo penal. Su defensa se ha limitado a decir, ese no es un tema de competencia del tribunal. Pero yo quisiera que usted nos explique dónde está la adecuada calificación de ese tipo penal. ¿O existe a su juicio algún punto que podría haber motivado que la parte demandante entre a cuestionar esa calificación jurídica del tipo penal? ¿Me ha entendido la pregunta? Sí. Correcto, gracias. Gracias, señor magistrado, por la pregunta, porque eso me permite hacer algunas precisiones que he obviado. Lo que pasa es que al señor en primera y segunda instancia, y la Fiscalía también se le imputa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, una modalidad de lesiones graves. No obstante, en el recurso de nulidad, la Corte Suprema varía el tipo penal por el de lesiones leves. ¿Por qué? El señor, el beneficiario, al agraviado, le golpeó con un bate de béisbol y así también con un cuchillo. Estos medios probatorios han sido actuados y se acreditó la responsabilidad penal del ahora beneficiario. Asimismo, también hay un tema de amenaza de muerte. También está acreditado el delito contra el patrimonio en tema de daños. Todo esto, señores magistrados, se encuentra acreditado y debidamente motivado, me permite señalar, en el recurso de nulidad número 1495/2013. Entonces, señores magistrados, ya la Sala Suprema se ha pronunciado que si bien que los hechos que configuraron el hecho ilícito no permitiría hacer lesiones graves, pero sí lesiones leves, que también se encuentra acreditado con el certificado médico legal. En razón de ello, señores magistrados, consideramos que la calificación se encuentra debidamente realizada y los jueces supremos lo han realizado. Sí, muchas gracias. Yo quería insistir en lo siguiente. Le ruego que me conteste brevemente. ¿Por qué delito fue denunciado el imputado? Contra la vida, el cuerpo y la salud
en la modalidad de lesiones graves. En la modalidad de lesiones graves. ¿Y por qué delito fue juzgado en definitiva instancia antes de interponer el recurso? Así es. Por ese delito, por el delito de contra la vida, el cuerpo y la salud. En ningún momento la Corte Suprema, que revisó después lo actuado, varió el tipo penal sin que haya denuncia ni además calificación en el auto aperatorio de instrucción como ese tipo de delito. ¿Como lesiones leves? No. Lo que pasa es que la defensa de la parte demandante en todo el proceso ordinario alegaba, esto no es un delito, esto es una falta. No obstante, los jueces superiores de primer y segundo grado consideraban que sí se prestaba por un tema de lesiones graves, ¿no? Por el mismo objeto con el que fue... Bien, pero entonces, de acuerdo a lo que usted nos manifiesta, fue denunciado por lesiones graves y se le condenó por lesiones leves, ¿sí o no? En primera y segunda instancia sí, Ya. Pero en el recurso de queja excepcional precisamente se varía el tipo, ¿no? ¿Y se varía para agravar la situación No. del imputado? No, para disminuir Para lesiones disminuir. leves. Correcto, Exactamente. muchas gracias, señor presidente. Ha solicitado también el uso de la palabra el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Se la concedemos, magistrado. Gracias, presidente. Realmente está demostrando ser muy importante, como siempre ocurre, acercarse a la comunidad y en este caso a la comunidad piurana. Aquí creo que la situación tiene que quedar clara. La única manera de discutir la calificación de un delito es si hubiera una grave situación de arbitrariedad, una violación flagrante, grotesca del debido proceso sustantivo. En este caso concreto, lo que se nos presenta es más bien que la Corte Suprema lo que hace es atenúa la intensidad del reconocimiento, no es, ni siquiera cambia la calificación del delito, sino que lo que va a considerar es que en vez de ser lesiones graves, son lesiones leves. Entonces, ¿usted considera que ese comportamiento es arbitrario? No, señor magistrado. Entonces, si no estamos hablando que el comportamiento es arbitrario, esa sería una calificación en función a la improcedencia de ese tema. Pero yo lo que quería era preguntarle muy rápidamente, porque usted está planteando que todo sería improcedente. Y cuando habló usted de que estaba todo debidamente motivado, ¿en realidad usted está haciendo un análisis de procedibilidad o está haciendo un análisis sobre el fondo? Porque usted está pidiendo sobre ese aspecto un pronunciamiento sobre improcedente o un pronunciamiento sobre infundado. Sí, gracias por la pregunta, señor magistrado. El tema del debidamente motivado surgió a raíz de la pregunta del doctor Blume, por cuanto consideramos que la resolución constitucional que hace los recursos de nulidad sí está fundamentada y en ella se especifica por qué se pasa de lesiones graves a lesiones leves. Pero la demanda ha sido a efectos de cuestionar el tema de calificación penal. Entonces, por eso yo entro a un tema de procedibilidad que es y señalo que es improcedente porque esto pertenece a la justicia. Pero ahí no hay un tema de motivación, ahí hay un tema de una materia que son cuestiones de mera legalidad, salvo que haya una violación grotesca del debido proceso. Cuidado. Entonces, su mención a la motivación está en el contexto de justificar si estamos ante un tema de mera legalidad o no. No es una mención sobre el derecho a motivación en sí, porque si hiciera motivación, derecho a motivación en sí, el análisis ya no es de procedibilidad. Exactamente, doctor. Solamente eso quería anotar. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. Gracias. De cuenta, señora secretaria y relatora, del otro expediente. Causa número 18, expediente 2793-2015, proceso de amparo, seguido por la Universidad Privada Antenor Orrego contra el presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Enrique Reyes Sánchez y por la parte demandada solicita informe oral el abogado Luis Benjamín Herrera Baustinza por la Procuraduría Pública del Poder Judicial y solicita también informe oral el abogado Luis Manuel Raimundo Ibáñez, codemandado.
Me indica, señor presidente, que el abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial es quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 26, que es la causa expediente 5144-2015, proceso de amparo. Entonces, hay acumulación, ¿no? Sí. Sí. Señor presidente, preciso que quien solicita el pedido de acumulación es la parte demandante. Muy bien. Pero hay un planteamiento de acumulación de... Sí, que el abogado solicita. El colegiado ha acordado que para los efectos del informe oral y solo para ese acto se declara acumulado estos expedientes. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para hacer el informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de este honorable Tribunal Constitucional. Nuestras acciones de amparo acumuladas se refieren a los mismos hechos. Se trata de acciones de amparo sustentadas en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y 200, inciso 2 de la Constitución. Acciones de amparo contra resoluciones judiciales firmes que lesionan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la adecuada motivación de las resoluciones judiciales. En ese sentido, señor, no pretendemos acudir a esta instancia para que se resuelva el fondo de la controversia. Lo que pretendemos es que se evalúe aquellos hechos que forman parte de las resoluciones judiciales cuestionadas y que precisamente en él se lesionan los derechos fundamentales. Por eso es que inevitablemente tenemos que referirnos al fondo de la controversia para justamente entender en qué medida se vulneran los derechos fundamentales. ¿De qué se trata, señor presidente? Se trata de dos hechos que se concretan en la presunta desnaturalización del contrato del docente universitario y el pago de 60 días de vacaciones anuales. En el primer caso, señor, se sustenta el fundamento de declarar desnaturalizados los contratos de los docentes universitarios en el artículo 4 del Decreto Supremo 0397-TR, el artículo 53 y 77 del mismo decreto. Se aplica la norma general al caso particular de los docentes universitarios. No se puede presumir que el contrato del trabajador sea indeterminado, como lo señala la ley laboral general. No se puede determinar que el contrato del docente universitario está sometido a las exigencias del artículo 53 del Decreto Supremo 0397-TR, que están referidos a la actividad productiva, a la actividad comercial, industrial, de la actividad laboral en general. De tal suerte que el artículo 77, que determina las causas de la desnaturalización del contrato, tampoco pueden ser aplicables al caso del contrato del docente universitario, porque, por ejemplo, no se puede hablar de fraude o simulación de la contratación, cuando que el contrato del docente universitario a plazo determinado está determinada en el artículo 44 de la ley vigente, en ese entonces 23733. Los docentes son contratados a plazo determinado en las condiciones que señala el contrato y obviamente en aquellas que están sometidas a las normas del orden jurídico especial fijadas por la ley 23733, que están en el título quinto de esta ley. El ingreso a la docencia, la evaluación y promoción del docente están en la ley universitaria. Y no puede hablarse de desnaturalización del contrato del docente universitario, señor. ¿Por qué? Porque la única posibilidad de cambio en la situación legal del docente universitario contratado a plazo determinado es que concurse. El artículo 47 de la ley universitaria determina que el derecho que adquiere aquel contratado y que se mantiene en esa condición a plazo determinado adquiere únicamente el derecho a concursar. ¿Para qué? Para el ingreso a la docencia. No hay otra posibilidad. Y más, señor, el docente que ingresa a la carrera universitaria adquiere la categoría auxiliar, principal o asociado o principal.
Si es auxiliar, se nombra por 3 años. Si es asociado, por 5. Si es principal, por 7. Luego, de vencidos esos periodos, el docente universitario o es ratificado, o es promovido, o es separado de la universidad. No hay una situación de que se convierta su contratación a plazo indeterminado. Por esas razones, señores, que es imposible. Y en Trujillo se ha insistido en este tema. En principio, la Corte Suprema confirmaba esa situación. En los últimos tiempos, señor, ya la Corte Suprema admite que el tema de la desnaturalización del contrato del docente universitario no se desnaturaliza y han comenzado a declarar infundadas las demandas. Por ese sentido, porque las primeras, una de las cuales son las que es de conocimiento de este honorable tribunal, fueron en sentido contrario. Por los fundamentos que hemos señalado es que resulta procedente el recurso de agravio y se declare nulas las resoluciones que se cuestionan en esta instancia y se disponga que sean los jueces ordinarios los que corrijan tal error. En el otro extremo, señor presidente, se trata del otorgamiento de 60 días de vacaciones anuales a los docentes. El artículo 52, inciso F de la ley 23.733 determina eso. Los docentes ordinarios tienen 60 días de vacaciones, pero adviértase, allí hay una distinción. Los docentes ordinarios, los contratados que cumplen la misma labor, no tienen ese concepto. Ya la ley está haciendo una distinción. De tal suerte que también, si tenemos en cuenta la segunda parte del artículo 54 de la ley 23.733, se establece los derechos y beneficios de los docentes de las universidades privadas se rigen por la ley laboral privada. En consecuencia, ¿qué corresponde aplicar? De acuerdo a este concepto especial de la ley 23.733, la legislación laboral privada. ¿Y qué señala la legislación laboral privada? Decreto legislativo 713, artículo 10, las vacaciones de los docentes de las universidades privadas es 30 días. En ese mismo sentido, posteriormente al dictarse el decreto legislativo 882, en la parte que se refiere a su aplicación general a todas las universidades y entidades privadas, no en aquella que exige que las universidades se sometan al decreto legislativo para gozar los beneficios tributarios, entonces estamos a disposiciones de carácter autoaplicativas. Y en ese sentido, el artículo 6 de este decreto legislativo también señalaba que las vacaciones se otorgan conforme a la actividad privada. Esas son las razones que sustentan nuestra afirmación. Pero además, señor, cuando la ley distingue, lo precisa, y es este caso. La segunda parte del artículo 54 así lo establece, está señalando que las vacaciones se aplican conforme a la legislación de la actividad privada. No otra es la duda que puede existir, pero además también la ley distingue, porque para cuestionar este fundamento se señala que los docentes de las universidades públicas y privadas cumplen la misma labor y bajo el principio de la igualdad entonces también le corresponde, pero la ley está señalándolo de manera expresa y puntual. ¿Qué es la legislación que se aplica para el otorgamiento de vacaciones en las universidades privadas? Y cuando distingue, en el artículo 53, por ejemplo, de la misma ley 23.733, se establece que las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se rigen igual que los magistrados del Poder Judicial. Ese concepto, ese beneficio no toca para las universidades privadas. Y allí también hay una diferencia. O sea, pues, que el principio de la igualdad no puede desconocer ni se violenta aquel cuando se distingue aquello que la ley ha distinguido. Y en ese sentido también no se puede pensar que la norma en esta aplicación hubiera duda y se invoque el inciso 3 del artículo 26 de la Constitución porque la ley expresamente lo está señalando. Por esas razones, señor, porque estos dos fundamentos que sustentan nuestro recurso de agravio y las sentencias que vienen y fueron originalmente rechazadas liminarmente, hacen que este tribunal tome conocimiento, porque no hay duda respecto a la improcedencia del recurso y porque además sobre estas materias, señor, este mismo tribunal, siendo parte y representada a la universidad privada ante Nodo Rego respecto a la desnaturalización en el expediente 849-2013 PATC, amparó la pretensión de mi patrocinada y declaró
infundada la demanda sobre desnaturalización de contrato. Y en el expediente 6430-2013 PATC, también interpuesta por mi patrocinada, se declaró que el rechazo liminar de las demandas no impedía desconocer los derechos de mi patrocinada, y este honorable tribunal se pronunció por el fondo del asunto y declaró fundada la acción de amparo, ordenó que la Corte Suprema emita nueva resolución conforme a los fundamentos que en esta sentencia se señala. Estamos a la espera de la Corte Suprema resuelva, pero antes esperamos que este honorable tribunal, que estas sentencias deben ser advertidas de acuerdo al artículo 6 del título preliminar de la Constitución, los jueces ordinarios no la advierten y persisten en una situación equivocada, lesionando el debido proceso, la justicia, la tutela jurisdiccional y la adecuada motivación de las resoluciones. Por eso solicitamos que nuestro recurso de agravio se declare fundada, se declare nula las resoluciones de los jueces ordinarios y que ellos revisen estas causas conforme a los fundamentos expresados. Muchas gracias. Señores abogados, uno por uno van a hacer el informe oral, que por razones de equidad el señor abogado de la parte demandante ha utilizado 13 minutos, de tal manera que en lo posible puedan la intervención de los dos señores abogados, justamente por razones de equidad, y acá estamos justo para enseñar eso. Y saludamos la presencia de los alumnos de las facultades de Derecho de las universidades de Piura. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar el informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, con la venia de los señores magistrados. Mi representada, la Procuraduría Pública del Poder Judicial, sostiene una tesis muy sencilla sobre el recurso, pero sin embargo es concreta y sobre un punto que queremos medular. En primer lugar, me gustaría hablar directamente sobre el recurso de agravio constitucional, que es el motivo por el cual nos congregamos en esta ocasión. Los recursos a los cuales refiere no cumplen siquiera con el artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cual establece la carga de fundamentar la especial trascendencia constitucional de los recursos de agravio constitucional, lo cual se encuentra en el supuesto también del 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, establecido a raíz del presidente Lilia Vázquez Romero. Entonces, ahí tenemos una infracción al deber de carga que le corresponde a la trascendencia, en primer lugar, por lo cual nos hallamos en un supuesto de improcedencia liminar del recurso que debería ser resuelta mediante un recurso interlocutorio, una denegatoria interlocutoria. En ese caso también, toda vez que esta es nuevamente un debate sobre la aplicación de una norma, debemos dar cuenta que sí, efectivamente, como en la causa anterior se nos ha hecho patente que la labor contraria de la constitucionalidad de las resoluciones solo va cuando el error sea trascendente, grosero, sea manifiesta de una arbitrariedad total. En este caso son atendibles porque son cuestiones de interpretación del derecho. Estando y recogiendo lo que la contraparte ha esgrimido en su argumento, es que ha habido interpretaciones en favor y en contra de dichos argumentos, las mismas que han devenido de la Corte Suprema, por lo cual no tenemos una unidad o no tenemos una manifiesta postura, digamos, al menos a nivel de Corte Superior, a nivel de juzgado, sobre estas cuestiones que han sido dilucidadas en diversos procesos, en diversas ocasiones, por lo cual la Corte Suprema, en su labor nomofiláctica o de aplicación correcta del ordenamiento sustantivo, ha tenido pronunciamientos en contra de la postura que está defendiendo la parte que incoa el recurso de agravio constitucional, por lo cual esta no infringe per se el derecho, que también es garantía de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, lo cual es el agravio en sí que manifiesta que se da en el debido proceso. Por lo cual consideramos que efectivamente se encuentra en la causal 1 también del artículo 11 del reglamento normativo, que también va en el presidente Vázquez Romero, por lo cual consideramos en esta defensa que
Bueno, más allá de atender los argumentos de fondo que han sido expuestos por la parte, debemos remitirnos directamente al sustento del recurso de agravio constitucional. Y discúlpenme, como último argumento, nos encontraríamos también en otro supuesto de improcedencia, toda vez que existen pronunciamientos desestimatorios en casos sustancialmente iguales, en el cual hablan sobre la interpretación de una norma. Podemos citar en el 2262 del 2016, 2261, el 1378 del mismo año. Muchas gracias. Señor abogado, el siguiente. Sí, por favor. Disculpen. Señor abogado, igualmente puede hacer usted su informe oral. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados de este tribunal, en principio mi parte va a tocar un tema que nos obliga a hacerlo, el tema de atacar el tema de fondo que básicamente la universidad ha expresado. Ha señalado dos aspectos principales. Uno de ellos es que en el caso en concreto se ha declarado la desnaturalización de los contratos laborales y dice que un contrato de un docente universitario no puede desnaturalizarse, es decir, lo excluye de la actividad laboral privada. No entendemos cuál es la fundamentación jurídica para ello, porque sería una norma interpretativa que discriminaría a ese grupo de docentes universitarios a los cuales no se aplica la ley, en este caso de la actividad privada. Sin embargo, ¿cuáles son nuestros argumentos que sí avalan esta tesis? En concreto, nos referimos a la ley universitaria que rige justamente o que regía a la universidad, la ley 23733. Esta norma, que la universidad no la lee completa, señala textualmente lo siguiente: dentro de los derechos que le corresponde a un docente universitario. En este caso nos referimos a los dos grupos que ellos tienen. Hay docentes contratados y docentes ordinarios. Estos dos casos que estamos ventilando se tratan de docentes ordinarios que en un momento muy corto, muy breve, fueron docentes contratados. Pero el largo tiempo de su vida laboral en la universidad, porque ya no laboran, uno es fallecido y la viuda está accionando, y el otro es de un docente que ya no tiene vínculo laboral. En principio fueron docentes contratados en muy breve tiempo y luego ingresaron a la carrera universitaria por la vía de ser docentes ordinarios. En este caso de estos docentes, la ley señala en el artículo 54 lo siguiente: la legislación laboral de la actividad privada determina los derechos y beneficios de dichos profesores. Esta norma no excluye que los docentes contratados de las universidades pues estén alejados de la legislación. No creemos que este tribunal tan ilustre deba decir que los docentes contratados de las universidades o los ordinarios, sus derechos laborales no les son aplicables o no les son amparables. Sería discriminarlos. En concreto, cuando la Corte Suprema ha resuelto el caso, ha resuelto de cara a la norma. Ha dicho que efectivamente, si la ley universitaria nos remite a la ley de la actividad privada, es obvio que le corresponden todos los derechos que a estos docentes le corresponden. A la fecha tenemos una infinidad de casos de los cuales yo patrocino, donde solamente por el hecho que el docente contratado ha demandado ya fue despedido. Y para la universidad no puede ser repuesto porque acabó su contrato. Docentes de 15 años, de 20 años, que por el solo hecho de haber demandado han sido retirados de la universidad. Sin embargo, en el caso en concreto, voy a tocar tres aspectos importantes. El primero de ellos, ¿cuál es la normatividad que le rige a la universidad? En el segundo, ¿cuál es el pronunciamiento del tribunal que ya se ha pronunciado un caso exactamente parecido al que estamos viendo? Y por tercer aspecto, la normatividad del decreto legislativo 882, tantas veces invocado, y con el cual el TC ha resuelto un caso parecido. Me refiero a la primera parte. En cuanto a la primera parte, ¿cuál es la normatividad que rige a la universidad? La universidad privada Antonio Dorrego ha sido creada por una ley ordinaria, vigente a la fecha, que no ha sido derogada. Me refiero a la ley 24879, ley ordinaria que no ha sido derogada, y que fue dada el año 1988, donde crea la universidad y con la cual la universidad empieza a regir su funcionamiento. A esa fecha estaba vigente la ley universitaria 23733. Luego, después de 10 años, viene el 882, que voy a explicar seguidamente, que no les ha aplicado el artículo 6 que está mencionando. ¿Qué otra norma se le aplica a la universidad? Bueno, en este caso, el propio estatuto universitario. La Suprema ya analizó ese estatuto universitario de la universidad y hay dos artículos principales que ha señalado largamente lo siguiente. Ha dicho que la universidad, en su propio reglamento, se somete a la ley universitaria 23733. Y estando sometida es que otorga sus vacaciones a los docentes, en este caso, en función a 60 días.
Eso dice el estatuto. Las vacaciones de ley. La ley que estaba vigente en esa época, ley 23733. Y lo dice textualmente la sentencia casatoria en materia de cuestionamiento. Dice, a ello cabe añadir, por ser relevante el estatuto de la Universidad Privada de Borrego, que establece en sus artículos 213, inciso D, y 245 respectivamente, que los profesores ordinarios tienen los derechos específicos siguientes: las vacaciones pagadas de acuerdo a ley y los beneficios sociales que por ley le corresponden a dichos docentes. Por tanto, una interpretación sistemática de las normas analizadas en esta ejecutoria nos permite arribar a la segunda conclusión, que es la ley a la que se refiere el estatuto, la ley universitaria 23733. No queda la menor duda que la única norma que le regía a la universidad era la ley 23733 desde su gestación. Posterior a ello, señor magistrado, ha sido emitida hace no mucho, el año 2014, la ley universitaria 30220, que también ha ratificado en su artículo 88 que a todos los docentes, ya sin discriminar si son ordinarios o contratados, las vacaciones de 60 días. Y textualmente lo señala en su artículo: los derechos del docente, los docentes gozan de los siguientes derechos: gozar de vacaciones pagadas de acuerdo a ley, en este caso 60 días al año. Esta norma, que deroga el 882 también, y que voy a hacer alusión a lo siguiente. El Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho respecto al caso de la universidad? En el expediente 025-2006, PI-TC, el tribunal señaló que en el Perú existen tres tipos de universidades: la universidad privada, la universidad pública, la universidad regida por ley 23733 y las universidades privadas reguladas por el decreto legislativo 882. En este caso, ¿qué tenemos respecto a lo que el TC ha dicho? En la sentencia emitida en el expediente 629-2012, PATC, señaló el TC saliente, no el actual, lo siguiente: analizando los hechos respecto a la universidad. La universidad emplazada fue creada por ley 24879, cuyo artículo 2 establece que la universidad privada normará su organización y funcionamiento de acuerdo a la legislación universitaria vigente, en este caso la ley 23733. Luego dice: conforme se advierte, la universidad demandada se constituyó dentro del marco de la ley universitaria 23733 y no ha optado por adecuarse a las disposiciones del decreto legislativo 882. Acá hay un aspecto importante. El decreto legislativo 882 requiere para su aplicación, como lo invoca la universidad, que la universidad se adecúe bajo un procedimiento que se sigue la ANR. La universidad omite informar a este despacho situaciones que ellas han gestado. Nos referimos en concreto a la resolución 428-2013 CONAFU, que en este expediente, materia de análisis, obra folios 359, que señala el 7 de agosto del año 2013, artículo 2, declarar adecuada a la universidad privada Antenor Orrego al régimen del decreto legislativo 882 y por culminado su proceso de adecuación. Hemos escuchado la sinceridad de la universidad en decir a este tribunal: nosotros estamos adecuados recién a partir del año 2013. Nuestra norma no puede ser retroactiva, aplica el 882, retroactivamente no puede darse. ¿Por qué? Porque es la propia norma, el 882, en su tercera disposición final transitoria, que señala lo siguiente: las entidades promotoras de las universidades o las que habiendo sido creadas por ley, hemos visto que el UPAO es creada por ley, así como las demás universidades particulares, podrán adecuarse, hay que hacer un trámite para adecuarse, no es automático. Y luego dice: para tal efecto, las solicitudes de adecuación se presentarán ante el CONAFU. Acabo de referir que el CONAFU recién le otorga esa categoría el año 2013. Sin embargo, dice: mientras no se presente tal solicitud, y aquí quiero hacer el énfasis, mientras no se presente tal solicitud y no se culmine el procedimiento, dichas universidades se regirán por la ley universitaria 23733 y otras más. ¿De dónde pretendemos aplicar el artículo 6 para situaciones donde la universidad recién se adecuó el año 2014 a situaciones anteriores? De ahí, señores magistrados, que nuestra parte solicita muy respetuosamente que el argumento de no o de aplicar solamente el artículo 6 del 882 es un argumento que no cabe ser aplicado a este caso en concreto. La sentencia que emitió el TC en ese caso no tuvo a la vista esta resolución, porque la universidad, como ahora, nunca la menciona. Por estas razones, nuestra parte pide que la sentencia o los autos que declaren improcedente sean confirmados en todos los extremos. Han solicitado el uso de la palabra para su intervención los magistrados José Luis Sardón, Marianela Ledesma y Eloy Espinosa Saldaña. La concedemos
en ese orden. Doctor José Luis Sardón. Al abogado de la parte de la universidad, en primer lugar. La ley universitaria 23733 es del año 83. Ahora bien, el artículo 47, ¿no?, de esa ley, en su última oración dice lo siguiente, dice: en caso de no efectuarse dicho concurso, se refiere a los concursos de ordinarización, el contrato puede ser renovado por una sola vez y por el mismo plazo, ¿no? Y el párrafo anterior dice que los contratos a los profesores universitarios pueden ser hasta de 3 años. O sea que yo entendería acá, no sé si me equivoco, quisiera saber su opinión, que una persona podía ser profesor contratado máximo 6 años, pero si ya lo volvían a contratar más allá de los 6 años, podría pensarse que pasaba a ser ordinario automáticamente. No sé qué opina usted sobre esa lectura de la última oración del artículo 47 de la ley 23733. Señor magistrado, efectivamente, la lectura que usted refiere al artículo 47 es lo correcto, pero el ordenamiento jurídico respecto a la docencia universitaria contiene todo el título quinto de la ley 23733, y la ley 23733 en el artículo 46 establece que la única posibilidad del ingreso a la carrera docente universitaria es mediante concurso público por oposición de méritos. En consecuencia, no se puede aplicar aquel docente contratado a plazo determinado que cambie su situación, cuando el artículo 44 de la misma ley categoriza los profesores, los docentes universitarios son 3: ordinarios, extraordinarios y contratados a plazo determinado. La ley no admite la posibilidad de que sean indeterminados, porque aún los de carrera son por determinado tiempo y pueden ser cesados. Ahora mucho más cuando se exigen las calidades académicas del docente. Si es evaluado y no las reúne, pues simplemente es cesado. Y esos conceptos no son los que se aplican para el régimen laboral privado. Ahora, si prevaleciera esa interpretación que usted señala, entonces, ¿qué incentivos tendría la universidad para hacer concursos de ordinarización? Porque podría ocurrir que no se hicieran nunca esos concursos. La universidad inevitablemente tiene que hacer concursos. ¿Por qué? Porque si no los hiciera en esa eventualidad, se quedaría sin directivos, sin autoridades académicas. Y ahí está otra diferencia, doctor. Ejercicio de las direcciones de escuela, decano de facultades, hasta rector, son solo aquellos que están en la carrera docente. Y entonces la universidad tiene que tener docentes ordinarios, auxiliares, asociados y principales, y siempre de acuerdo al presupuesto. En el caso de las privadas, siempre se promueven los concursos, que es el derecho que adquiere aquel docente contratado a plazo determinado que se ha excedido o que ha cumplido los periodos que usted ha mencionado. Una última pregunta para usted. Si usted podría acreditar, ¿no?, de alguna manera que se hacían los concursos de ordinarización, le agradecería. Y yo le voy nos enviara por escrito las pruebas. Si me permite precisar, señor presidente, su pregunta me permite aclarar un tema. Los casos que se están viendo por este honorable tribunal. Los docentes cuyas controversias se están conociendo son docentes ordinarios. Pero mire usted el contrasentido. Ellos, ya se ha dicho, fueron contratados en un periodo inicial, y luego concursaron y pasaron a ser docentes principales incluso. Los dos fueron decanos de sus facultades. Pero ahora resulta que ya estando en la carrera docente, teniendo la categoría principal que no corresponde al contratado, los jueces supremos declaran desnaturalizado su contrato de aquellos que ya están en la carrera docente. Es una decisión contra ley. Eso es lo que ha pasado justamente por la inadecuada motivación de esas resoluciones que cuestionamos.
Yo entiendo que hemos acumulado 3 expedientes, ¿o solo 2? 2. 2. Porque hay un tercero, ¿no? Delante, ¿no? Ya, bueno. O sea, ya, muchas gracias. Se concede... Una pregunta que quisiera hacer también para la parte... para la parte de... sí, para los abogados. Quería preguntarles, me parece que usted, doctor, ha señalado que cuando el artículo 6 del decreto legislativo 882 se refiere al régimen laboral de la actividad privada, eso está pensando para el caso de la universidad, esta universidad está pensando en el régimen laboral establecido por la ley 23733 en lo que respecta a las vacaciones. Sin embargo, no sería más correcto pensar que cuando dice esa frase, ¿no? Régimen laboral de la actividad privada, el artículo 6 del 882, ¿no sería más correcto que estaba pensando en una ley posterior a la 23733, ¿no? Que es la que generalmente se estima como la ley base del régimen laboral de la actividad privada, que era el decreto legislativo 728, donde establece claramente que solo hay derecho a las vacaciones por 30 días. ¿Por qué dice usted que incluye al 23733, a la ley 23733? Señor magistrado, la ley 882, materia de análisis, en su tercera disposición final transitoria, señala que mientras no se adecúe la universidad privada a los alcances de esta norma, dice textualmente, mientras no se presente tal solicitud y no se culmine los elementos objetivos de esta norma, que es que haga el procedimiento y luego lo culmine. Una vez que se culmina, recién está adecuado al 882. Sí, eso no está en discusión, o sea, eso es clarísimo, que en todo caso el Antenor Orrego, a partir del 2003 ya estaría entre el 882. 2014. 2014, acá está. 2014. Okay. Resolución con 2014. Ya. Y eso no lo dicen, ocultan la información, cuando deben informar a su despacho por principio de veracidad, de buena fe. No lo dicen. Ya, pero hay otro tema que quería pedir su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Bien. La Corte Suprema, hasta donde entiendo yo la resolución de ellos, me parece que buscaría un justo medio, porque por un lado dice que tenían derecho a vacaciones 60 días, o sea que se le estaría debiendo pues un sueldo cada año, ¿no? Pero por otro lado dice que no tendrían derecho a la indemnización, porque para tener derecho a la indemnización correspondiente de no haber gozado esos 30 días, se requiere una ley que expresamente así lo establezca, y que en el caso de los profesores universitarios no hay esa ley. Ergo, se les estaría debiendo solamente un mes por año y no 2 meses por año. Esa es la posición de la Suprema hasta donde yo entiendo. Entonces, ¿no le parece que es una posición más o menos equitativa? Señor magistrado, si me permite, bueno, ya lo dijo la Suprema, no compartimos esa posición porque es abusiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser posible que cuando no exista ley, pues no le otorgo el derecho? Si es que no hay ley, como hizo Trujillo y como hizo la Sala de Trujillo, pues le otorgo una aplicación de una indemnización que mínimamente señala la legislación de la actividad privada, por lo menos un sueldo. Pero el dicho no te corresponde nada, o sea, no tiene 0 indemnización, con lo cual avala que el empleador simplemente al trabajador no le otorga vacaciones 10, 15, 20 años y la libera de esa responsabilidad legal. Ese tema nosotros no lo hemos cuestionado, en algún momento lo haremos llegar a este tribunal con alguna acción porque nos parece totalmente abusiva, señor magistrado, porque si hay norma, en este caso, la de la legislación de la actividad privada. Y para terminar, con la ley 30.220 actual y vigente, por su intermedio, que se le pregunte a la universidad si viene aplicando y le paga sus 260 días. No lo hace hasta la fecha, simplemente se le antoja no pagar vacaciones que la ley le demanda. Eso es todo. Bien. La doctora Marianela Ledesma ya no va a intervenir. Se le concede el uso de la palabra al doctor Eloy Espinosa Saldaña. A ver, gracias, presidente. Lo principal ya ha sido preguntado, pero creo que es necesario hacer algunas aclaraciones, sobre todo cuando he escuchado al señor procurador. Creo que hay que tener claros los alcances de las causales en Vázquez Romero.
La causal A está referida a los supuestos de falta de motivación o una violación grotesca de un control de logicidad y nada más que eso. Cuidado, no todos los problemas de motivación van por causal A, porque finalmente la motivación es un derecho con un contenido constitucionalmente protegido y a tal caso el grueso de los problemas que puede haber con motivación van a ser un control por causal B. Y cuidado con la mención a sustancialmente igual, que no es sustancialmente parecido, me huele. No. Hay consideraciones que se han esgrimido en varios votos. Por eso aquí, entonces, el hecho que se toque una misma materia no quiere decir que sean casos sustancialmente iguales. Estamos viéndolo precisamente en una situación como esta. Porque puede ser un problema de vacaciones, pero una cosa es un contratado, una cosa es un profesor ordinario. O sea, tiene que ser consideraciones de una triada exacta para que podamos hablar de procesos sustancialmente iguales. Y para que pueda usted apelar, o cualquiera de ustedes, a la causal D de Vázquez Romero. Porque si no, el rechazo liminar es lo que grotescamente debe ser declarado improcedente y nada más que eso. No convirtamos esto en un mecanismo para meter todos los procesos. Solamente tienen que estar los que deben estar. Solamente esa precisión, señor presidente. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa. Señor presidente, hay otra causa que también en la universidad puedo darle lectura en todo caso seguidamente. Ya se vio las causas de ustedes, porque ya se han acumulado también. Hay otra causa más que podría leerla a continuación, porque es entre las mismas partes, que no se podía acumular. Falta la una. Sí. Muy bien. Entonces. Causa número 34, expediente 2750-2016, proceso de amparo, seguido por la Universidad Privada Antenor Orrego contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Enrique Reyes Sánchez. Solicita informe oral por la parte demandada el abogado Luis Benjamín Herrera Benjamín. Solicita también informe oral el abogado Luis Manuel Raimundo Ibáñez y solicita informe oral la señora Carmela Graciela Carranza Díaz de Rivas. Solicita informe de hechos. Como tercero coadyuvante de la parte demandada. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para informar en este caso. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Y yo no quisiera cansarlos repitiendo los conceptos ya señalados en los dos expedientes anteriores. Sí quisiera aprovechar esta oportunidad para precisar. La Universidad Privada Antenor Orrego en ninguna manera está mintiendo ni ocultando información sobre esta materia. Sus estatutos nunca han señalado que los docentes de la universidad tienen vacaciones de 60 días. El texto del estatuto es las vacaciones conforme a ley. ¿Y cuál es la ley? La de segunda parte del artículo 54 de la ley 23733, que se remite a la legislación laboral privada que señala, según el artículo 10 del decreto legislativo 713, que las vacaciones son 30 días. En cuanto a la aplicación del decreto legislativo 882, el concepto de las vacaciones y de la desnaturalización están claramente definidos en la ley 23733. Posteriormente, en 1996, se da el decreto legislativo 882 y esta norma tiene dos cuerpos importantes, dos cuerpos normativos importantes. Uno, las disposiciones generales y otro, las disposiciones tributarias. De tal suerte que el artículo 5 de la disposición final precisa: este decreto rige a partir del día siguiente de su publicación y deja hasta fin del año del 93 para que las universidades que se adecúen al 882, aquellas
privadas con fines de lucro, las sociedades, se adecúen. ¿Para qué? Para gozar del beneficio tributario del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas. Las normas generales y a las que nosotros nos hemos remitido, el artículo 6 es una norma autoaplicativa, está dictada para todas las universidades según el artículo 1 del mismo decreto legislativo. Entonces, si nuestro argumento es que también el decreto legislativo 882 viene a ratificar lo que señala ya desde 1983 la ley universitaria, es lo mismo. Los textos tienen el mismo contenido y de tal suerte que estamos refiriéndonos a un mismo sentido de norma. En ese sentido, señor, yo no, como decía, no quiero agotarlo, sino aclarar estas situaciones y ratificarme en lo ya señalado en mi primer informe. Muy bien. Por la otra parte, ha solicitado informe de hechos, ¿no? La señora Carmela Carranza. Vamos a dar en primer lugar al informe de hechos. Puede acomodarle. A ver. ¿Ya? Ahí. Señor presidente. Señora Carmela Carranza, le vamos a dar unos brevísimos minutos porque estamos con el tiempo para que usted haga los informes de hecho. No diga nada absolutamente jurídico, técnico, nada. En su lenguaje común diga qué es lo que sucedió con usted. Lo escuchamos con la mayor atención. Yo soy la viuda de Enrique Rivas Galarreta. Tengo mi hijo mayor, bueno, voy a decir un poquito de mi vida cotidiana. Mi hijo mayor es hemipléjico. Un hijo se me murió, no hace mucho. Y tengo a cargo también mis nietos. Yo a mi edad, imagínense, son cargas fuertes. Yo feliz cuando llegó el dinero. Yo quiero que piensen un momento. Ese dinero se invirtió. Si dicen que hay que devolverlo, yo sé dónde lo voy a devolver. ¿Qué puedo hacer? No sé. Entonces, ese ha sido mi apuro de venir desde Trujillo. Esa es mi idea, no sé. Yo lo único que quisiera, que Dios los ilumine y me ayuden. Porque sé que era un derecho. Esto ha pasado ya tiempo. Y el dinero se va. Eso es todo lo que les quería decir. Y les agradezco mucho. ¿Qué concepto le están pidiendo la devolución, señora? Que se declara nula toda la sentencia, ahí estoy yo. Por eso he venido. Ya. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. No. Sí, pero un momentito, pues, todavía van a hablar los abogados, ¿no? Van a informar sobre el tema. Muy bien. Tome asiento, señora. Gracias. Tome asiento. Vamos a ir un poquito contra el tiempo, pero vamos a cumplir con todo el procedimiento. Señor abogado, brevísimamente Muy breve, la señor defensa técnica. Muy breve. Solamente para ya confirmar algunos detalles que quedaron en el tintero. Señor magistrado, la 882 requiere una adecuación, insisto. Para ello pongo como ejemplo las MIPES y, por ejemplo, el régimen agrario, que para su adecuación hay que hacer un procedimiento de adecuación que la universidad recién lo hizo el año 2013, me rectifico, conforme a la resolución que ha hecho mención. Además de las causales de improcedencia que también estoy señalando, yo quiero invocar una y me interesa mucho que de repente me esté equivocando, no lo sé. Pero sin embargo, hay una sentencia emitida por este ilustre tribunal donde ha señalado en el caso Jabonera Wilson, expediente 1298-2011, como una causal más de improcedencia, conforme a la normatividad que se está en este caso revisando. Esta sentencia señala claramente, y así lo he entendido, discúlpenme de repente erradamente, que el plazo para accionar dentro de los 30 días termina cuando la resolución judicial queda firme. En este caso, la casación, que en este caso es materia de impugnación, quedó firme en cierta fecha en la Suprema y a partir de ahí en adelante corren los 30 días.
Como usted podrá apreciar, señor magistrado, todas estas causas se han interpuesto fuera de los 30 días, al 53º día, al 60º día, a los 40 y pico días. Entonces entendemos que también es un argumento de nuestra defensa el alegar acá un tema de improcedencia justamente por el plazo vencido. Otra causal de improcedencia, lo que acaba de decir mi patrocinada, el dinero ya lo consumió para su alimento, el derecho laboral es alimentario. Y que se pretenda cuestionar una sentencia solamente por el purito de que se interpretó mal o que no le gusta a la universidad, no puede ser causal para que se declare una sentencia anulada y que luego la universidad esté requiriendo sendos petitorios de devolución, como lo hizo en el caso que he hecho alusión, donde inclusive con hasta apercibimientos penales que devuelve el trabajador lo que ganó justamente en un proceso. Eso, señor magistrado, eso es todo en cuanto a la solicitud nuestra de que estas sentencias de improcedencia sean confirmadas por este ilustre tribunal. Eso es todo. Muy bien. Lo escuchamos, señor abogado. Con su venia, señor presidente, toda vez que la imposibilidad de la acumulación con este tercer caso era el informe hecho, me remito a los hechos informados en las anteriores ocasiones. Ha solicitado el uso de la palabra el doctor José Luis Ardón. Se la concedemos, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Quería señalar lo siguiente. Son entonces 3 procesos, ¿no? Y hay en los 3 procesos laborales subyacentes, ¿no? En un caso es respecto del el doctor Quispe. En otro es la viuda del señor, el doctor Liceras, ¿no? ¿Ah? Son dos viudas, Rivas y Liceras. Ya, ok. Ya, de acuerdo. Ahora bien, en los 3 casos fueron ordinarios, ya. Ahora, yo lo que le he entendido de la última intervención que usted ha tenido es que pretendería que el estatuto de la universidad prevalezca sobre la ley 23733, que muy claramente su artículo 52 dice en el inciso F que tienen derecho los profesores ordinarios a 60 días de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento ahí? No sé si le he entendido mal, porque usted ha hablado del estatuto, ¿no? Pero ¿qué importa el estatuto si la ley es muy clara en eso? No, yo precisaba, discúlpeme, señor magistrado, yo precisaba lo siguiente: había escuchado en el informe de la parte contraria que el estatuto de la universidad, al señalar las vacaciones de los docentes de la universidad privada de Tenor Rego son conforme a ley y que por eso está señalando 60 días, eso es falso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el estatuto de la universidad no está sobre la ley, se remite a la ley. Y la ley para la universidad privada de Tenor Rego es el segundo párrafo del artículo 54 respecto a las vacaciones, que a su vez se remite a la ley laboral, el decreto legislativo 713, que señala 30 días de vacaciones. Y una cosa, si usted me permite, señor presidente, las acciones contra resoluciones judiciales se interponen y se computan a partir de la resolución que dispone por ejecutoriada la sentencia. Y eso está claramente en el Código Procesal Constitucional. Por eso no es cierto que resulta siendo improcedente por el periodo de interponer la acción. Una última pregunta. No sé qué opina usted de esta posición de la Corte Suprema, que diría, según entiendo, que tenían derecho a 60 días y por lo tanto le faltaría un sueldo por año, pero no a la indemnización, que no está expresamente establecida en una ley. ¿No es esa una posición salomónica? Mire, señor, y disculpe mi opinión personal, las resoluciones judiciales tienen que ser, por duras que sean, tienen que ser conforme a ley. Y en ese sentido, ¿no?, para nosotros las vacaciones son de 30 días. ¿Por qué? Porque así está remitido por la segunda parte del artículo 54. De tal suerte que la solución salomónica del no pago de indemnizaciones deja de cumplir lo que la ley claramente ha establecido. Y hay una cuestión de fondo, señor presidente, que las universidades públicas, sus presupuestos se sujetan al presupuesto general de la República. En cambio, las privadas, como toda empresa privada, son sus propios recursos. Y esa es una diferencia, porque la ley universitaria distingue
así como las remuneraciones a los docentes de las universidades públicas, se rigen por aquello que la ley de manera especial lo señala. En el caso de las privadas, conforme el régimen laboral privado. Gracias. Bien. Vista la... No es posible, pues así, ¿no? Bien. También ha solicitado el uso de la palabra el doctor Eloy Espinosa Saldaña. El tema está en que, como no hay las posibilidades técnicas, ¿no?, entonces no puedo dirigir adecuadamente el debate, si no lo haría. Pido disculpas del caso. Faltaba más, querido amigo. A ver, señores, gracias, señor presidente. Aquí la preocupación que tenemos es bastante clara. Aquí hay un tema de dos posibilidades de improcedencia. Usted ha aclarado el tema del plazo, pero acá hay un tema que viene a propósito del informe de hechos. ¿Cómo podemos plantear una situación cuando ya ha habido un efecto de una indemnización que ya fue gastada y que esto puede haber devenido irreversible? Entonces, eso es lo que yo quisiera conocer, cuál es su punto de vista al respecto. Estoy hablándole a usted, abogado de la parte demandante. Me refería que lo que corresponde es aplicar la ley por dura que sea. Y nosotros la hemos sustentado así de la misma manera. Y le voy a referir, señor presidente, señores magistrados, una situación que está sucediendo. Los jueces de segunda instancia declaran fundada la desnaturalización y de acuerdo a la ley procesal laboral, hay que, el mandato de pago hay que pagarla. Y todavía está pendiente el recurso de casación. La Corte Suprema declara infundada la demanda, regresa. Y ya el trabajador, el abogado, cobró. Y ahora tiene que devolver. ¿Por qué? Por la propia sentencia ejecutoriada. Y ese es un grave problema que, mire usted, mi universidad, si hubiera que asumir estas obligaciones, son como 90 millones de soles que hay que cubrir. Y esa es una situación. Estos procesos llegan al 1.000.000 de soles, señor. Y nosotros prestamos un servicio público. Por eso estamos amparados y protegidos por la ley con tantos beneficios para servir al estudiante, a la comunidad, al país. Y eso también cuenta, ¿no? No estoy negando que eso cuente y tampoco voy a negar que está usted a cargo del ejercicio de un servicio público, pero lo que estoy constatando también es una situación en un espacio como este, que es de defensa de derechos, que es el sentido último de todo Estado constitucional, es una situación concreta. Yo sé que hay un problema para ustedes, pero hay también un problema para los justiciables que están del otro lado de ustedes, que es finalmente, después de un proceso, si se una indemnización que nadie la va a tener congelada en el tiempo, sino que se cobra y se gasta, y puede haberse hasta una situación de sustracción de materia allí, ¿qué fórmulas podemos plantear? Porque este problema que tienen ustedes no solamente va a ser un problema de ustedes. Entonces, esto es una cuestión que yo pediría a ambas partes por escrito algunas consideraciones, porque tenemos que ir construyendo una solución frente a este problema que va a ser recurrente. Porque el problema de aquellas universidades que están en una situación similar a la suya van a comenzar a venir al tribunal y tenemos que comenzar a construir una respuesta uniforme al respecto. Nada más, señor presidente. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 23, expediente 4713-2015, proceso de habeas corpus, seguido por Elías Vicente Guaranga Tello, contra el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Piero Ángelo Rojas Silva, y solicita informe oral por la parte demandada la abogada Yusilini Alexandra Palacios Saturno por la Procuraduría Pública del Poder Judicial.
Señor abogado, puede hacer usted uso. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para hacer su informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados de este ilustre tribunal. Inicio mi presente intervención oral indicando lo siguiente, que ya en algún momento se ha mencionado en una causa anterior, en el sentido de que existe ya una regla general de que la justicia constitucional no se inmiscuya en temas propios de la justicia ordinaria. Sin embargo, ello queda relativizado en el sentido de que se pueda verificar la afectación grotesca de violaciones de los derechos constitucionales y fundamentales. En ese sentido, el presente habeas corpus no pretendemos postular la inocencia o la culpabilidad de mi patrocinado. Lo que pretendemos aquí es advertir las violaciones evidentes que se han venido dando a raíz de la sentencia de la Corte Suprema. En ese sentido, nosotros hemos postulado 3 puntos importantes en la cual la Corte Suprema ha violado de manera grotesca y arbitraria los derechos fundamentales de mi patrocinado. Para poder entender un poco el caso, debemos tener en cuenta lo siguiente. Mi patrocinado fue investigado y sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la cual la sentencia de la Sala Penal Superior le da la pena de 10 años. Sin embargo, mi patrocinado también en este mismo proceso estuvo con otros coprocesados, ¿no? En ese sentido, uno de ellos lo absuelven. El fiscal superior presenta un recurso de nulidad argumentando única y exclusivamente sobre la absolución de ese imputado absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema, a raíz de ese recurso de nulidad presentado por el fiscal superior, aumenta la pena de mi patrocinado de 10 a 20 años. Es en ese sentido que hasta la actualidad se viene cumpliendo. Los 3 puntos que yo señalo que la Corte Suprema ha violentado son los siguientes. El primero es que violenta el principio de la reformatio impeius, es decir, se pronuncia sobre no un pedido que realizó el fiscal específicamente a mi patrocinado, ya que como le vengo diciendo, mi patrocinado se le impuso la pena de 10 años y a su coprocesado lo absolvieron, y el fiscal superior únicamente presentó la nulidad respecto a la absolución de ese coprocesado y no cuestionó en ningún momento la pena de los 10 años impuestos a mi patrocinado. Como segundo punto de la afectación grave a los derechos constitucionales de mi patrocinado, tenemos el tema de la defensa y la contradicción, ya que en la misma sentencia de la Sala Suprema se establece un cambio de tipo penal, es decir, mi patrocinado fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas tipo base. Sin embargo, la Corte Suprema argumenta de que como se trata de más de 3 personas, lo cambia el tipo penal a tráfico ilícito de drogas agravado. Es por ello que lo sentencian a 20 años. Como tercer y último punto, en la cual consideramos que la Corte Suprema viola los derechos constitucionales de mi patrocinado, es en el sentido de que se ampara para poder doblar la pena, se ampara en una ley emitida en el año 2001. Sin embargo, los hechos ocurridos fueron del año 2000, es decir, aplica retroactivamente la ley penal cuando ello está prohibido, ya sea solamente está permitido cuando se beneficia al procesado, más no cuando lo perjudica. En base a ello, señores magistrados, debo también decirle de que mi patrocinado viene ya a la fecha un promedio de 17 años privado de su libertad, cuando en realidad, según se puede advertir del expediente, le correspondía únicamente 10 años, por lo que se entiende que ya tiene en exceso un periodo largo de tiempo privado de su libertad. Para concluir, venimos solicitando se dicte la nulidad de la sentencia de la Corte Suprema por arbitraria y la Sala Superior en su momento ya ordena la libertad por exceso ya de carcelería. Señorita abogada, puede hacer usted su informe oral.
lo escuchamos con la mayor atención igualmente. Señor presidente, señores magistrados, buenos días nuevamente. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, yo voy a solicitar que la presente demanda, el presente recurso de agravio constitucional sea desestimado por los siguientes fundamentos. ¿Qué alega la parte demandante? Que hay un tema de vulneración al principio de reformatio imperius, ¿no? Reformación en peor. No obstante, señores magistrados, se debe precisar que este principio se vulnera solo cuando una de las partes, por ejemplo, en el caso en concreto, solamente si el recurso de nulidad hubiese sido interpuesto por la parte sentenciada. Y en el caso en concreto, señores magistrados, no es así. El Ministerio Público también presentó su recurso de nulidad. Ahora, la parte demandante dice, el Ministerio Público solamente presentó su recurso de nulidad en el extremo de que habían absuelto a otro de los coprocesados. Eso es totalmente falso, señores magistrados. Y de ello se deduce de las investigaciones sumarias que hicieron los jueces de primera instancia, los jueces constitucionales de primera instancia. Y en ello se ha señalado, ¿no? Me permite leer la sentencia, en ella se dice, ¿no? Este Ministerio Público, fundamentando o poniendo en la sentencia los fundamentos del recurso de nulidad hecho por el Ministerio Público. ¿Qué dice? Este Ministerio Público fundamenta el recurso de nulidad interpuesto el 26 de diciembre de 2001 contra la sentencia que absuelve a Armando Paredes Torres como autor del delito de tráfico de drogas en agravio del Estado, condena a Elías Guaranga Tello, Raúl Enrique Pineo Tello a 10 años de pena privativa de libertad como autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la fe pública en agravio del Estado. ¿Quién es Elías Guaranga Tello? Precisamente el beneficiario. Continuando con su recurso de nulidad dice, resultando por tanto desproporcionada la pena impuesta a esta con la gravedad del delito cometido, en tanto que Guaranga Tello, si bien es cierto, ha admitido su participación en los hechos investigados, asumiendo totalmente, no ha demostrado pleno sinceramiento al encubrir a sus coprocesados. Entonces, señores magistrados, el Ministerio Público sí presenta y sí fundamenta su recurso de nulidad en contra del extremo de la condena al señor Tello Guaringa, o Guaringa Tello, disculpe. En consecuencia, señores magistrados, cuando la Sala Suprema aumenta la pena privativa de la libertad del ahora beneficiario, sí lo ha hecho conforme a ley y sí lo ha hecho por cuanto el Ministerio Público interpuso su recurso de nulidad también contra el extremo de la sentencia en contra del señor Guaringa. Por otro lado, la parte demandante alega que se ha aplicado incorrectamente la ley penal. Lo que en realidad la parte demandante está intentando señalar es que las modificaciones que se hace al artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. Al respecto, señores magistrados, se debe tener en consideración que esta es una modificación que se realiza a una norma procesal penal. Las normas procesales, señores magistrados, son de inmediato aplicación. Y así también la ley que la modifica, esto es la ley 27454, dice: esta norma se aplica retroactivamente de conformidad con lo establecido en el artículo 103, segundo párrafo de la Constitución Política y del artículo 6, segundo párrafo del Código Penal. Señores magistrados, entonces no hay una incorrecta aplicación de las normas procesales. Razones por las cuales, señores magistrados, la Procuraduría del Poder Judicial solicita a su digno colegiado se sirva a desestimar el recurso de agravio constitucional por cuanto no hay la vulneración alegada por la parte demandante. Gracias. Vista la causa, va a replicar brevísimamente, señor abogado. Sí, la réplica. Bueno, particularmente los invito a ustedes, magistrados, puedan revisar detenidamente el recurso de nulidad presentado por el fiscal superior, en la cual, si bien es cierto, señala lo que indica la colega, sin embargo, todo es en base al argumento para poder cuestionar la absolución de su coprocesado. En ningún momento hace un desarrollo preciso y exacto de por qué no debe aplicarse la pena de los 10 años y, en consecuencia, cuánto es lo que se le debía haber aplicado. En base a ello, solicito, por favor, que se pueda leer detenidamente el recurso de nulidad presentado por el fiscal superior, ya que de ello depende todo ello. Segundo, reitero que la Corte Suprema también, en la sentencia que condena a 20 años a mi patrocinado, hace un cambio de tipo penal. Como le digo, o sea, no pasa del tipo base
al agravado. Es decir, en lo cual no se mencionó ni en juicio oral ni en todo el proceso judicial llevado a cabo. Es en base a ello que solicitamos se declare la nulidad de la resolución de la Corte Suprema. Vista, va a preguntar el doctor José Luis Ardón. Señor abogado, efectivamente la ley 27454 tiene una disposición transitoria que dice: esta norma se aplica retroactivamente de conformidad con lo establecido en el artículo 103, segundo párrafo de la Constitución Política. Sin embargo, el segundo párrafo lo único que dice es: la Constitución no ampara el abuso del derecho. Entonces no sé a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es el sustento constitucional de esa aplicación retroactiva que pretende tener la ley, que pretendió tener la ley 27454? ¿A qué se refiere? ¿Entiende usted? Bueno, en el caso en particular, yo considero de que la ley que acaba usted de mencionar se contradice propiamente dicho, ¿no? En el sentido de que, por un lado, permite la retroactividad de la ley penal, sin embargo, por otro lado, no permite el abuso del derecho. Específicamente, en el caso en concreto, se basa la Corte Suprema para poder doblar la pena, haciendo un cambio del tipo penal, como le reitero, no dejando defenderse a mi patrocinado sobre el delito por el cual finalmente le sentencian por 20 años. Es decir, no lo denunciaron por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, no se llevó a cabo el juicio oral tampoco por el tráfico ilícito de drogas agravado. Finalmente la Corte Suprema lo sentencia por ese delito. Esta ley es del 2001. 2001, correcto. ¿Y el 2000 qué es lo que ocurrió? El 3 de diciembre del año 2000 es la fecha en la cual ocurren los hechos. Ok, gracias. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 32, expediente 325-2016, proceso de amparo, seguido por Petroperú S.A. contra el presidente de la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Sullana y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por uno de los codemandados, el abogado Juan Carlos Bustamante Zavala. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para hacer el informe oral sobre la causa que está usted patrocinando ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Bueno, represento los derechos de mi patrocinada, doña Aide Serna, viuda de Peña, y solicito, desde ya se desestime el recurso de agravio propuesto en razón de los argumentos que pasamos a exponer. Se trata de un proceso de amparo contra amparo, conocido como contraamparo también. Tiene como un antecedente de que en el año 2010, específicamente el 20 de mayo, mi patrocinada Aide Serna, viuda de Peña, interpone una demanda de amparo contra Petróleos del Perú, ¿no? Y que generó un expediente, el expediente 259-2010, en la cual se solicitaba, se declare la nulidad de una resolución que emite Petroperú, en la cual le concede en pago de una pensión de viudez recortado al 50%, aplicando de manera retroactiva el artículo 5º de una ley, la ley 28449. Y bueno, en esa aplicación retroactiva es que nosotros interpusimos el amparo, sea por un abuso del derecho en el tema de la irretroactividad de las leyes, irrenunciabilidad de los derechos, derecho a una pensión, entre otros. Después de haberse sustanciado este proceso constitucional con arreglo a ley, la demanda fue declarada fundada en sus dos instancias. Cabe resaltar que esas sentencias fueron de alguna manera inspiradas en el criterio que hasta ese momento tenía el Tribunal Constitucional.
¿no? En virtud de esta sentencia, ya estamos hablando de la etapa de ejecución de sentencia. En cumplimiento de la misma, Petroperú realiza los siguientes actos. Primero, el 1 de marzo del 2011 inicia la ejecución y se somete con ello a este proceso en cuanto a su sentencia se refiere, emitiendo una resolución, la TL-DRED 005-2011/PP, donde dispone el pago al 100% de esta pensión de viudez. Como segunda acción, inicia el pago por 2 meses consecutivos en relación al 100% de las pensiones conforme al mandato judicial. Luego de ello, como es obvio, se tenía que realizar una liquidación de devengados, a lo cual, lejos de Petroperú de realizar sus pagos, por el contrario, interpone un amparo contra amparo, que es lo que hoy día nos ocupa. Pero como antesala al contraamparo, interpone una medida cautelar, ¿no?, con fecha 28 de marzo del 2011. Lo curioso del caso es de que Petroperú solicita una medida cautelar de no innovar, ¿no? Nosotros sabemos con certeza que el propósito es prohibir la alteración de la situación del hecho actual, ¿no? Y el hecho actual en ese momento es que se estaba pagando a mi patrocinada el 100% de la pensión. Bueno, nos llamó mucho la atención que Petroperú quisiera, por una parte, cumplir, ¿no?, a través con esta medida cautelar. Sin embargo, en primera instancia le dijeron no a la medida cautelar, era improcedente. Cuando sube a la superior instancia, la Sala Civil de Sullana, curiosamente, revoca la resolución de primera y manifiesta de que sí prospera la medida cautelar de no innovar. Ahora, lo curioso, como repito, es que le da los efectos de una medida innovativa. Pues, ¿qué refiere finalmente la Sala? Refiere de que se suspenda los pagos de esas pensiones a mi patrocinada. El mismo día, una media hora después, recién interpone su demanda de contraamparo. Entonces, si hacemos un análisis, el artículo 15 del Código Procesal Constitucional claramente especifica de que, si bien es cierto, en el tema de medidas cautelares se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, también es cierto que en la parte infine, ¿no?, hace referencia a la proscripción justamente de algunos artículos, entre las cuales se menciona la prohibición de interponer medidas cautelares fuera de un proceso constitucional. Entonces, no obstante eso, bueno, la Sala debió haberla rechazado de plano, pero extrañas razones motivaron justamente a que dé una resolución con efectos totalmente diferentes a lo que había pedido el mismo Petroperú. Cuando interpone justamente el contraamparo, se genera obviamente otra nueva numeración. La medida cautelar estaba asignada con el 165 y el contraamparo con el 166, ambos del 2011. Que resulta que en este contraamparo se precisa cuál era el petitorio. El petitorio solamente estaba basado en que se había violentado la tutela procesal efectiva, también se había violentado el principio de la motivación debida de las resoluciones judiciales, y también hace referencia a que nadie debe ser privado del derecho de defensa en ningún estado, o sea, estaba reclamando una indefensión. Del análisis cauteloso, obviamente, que hace el órgano jurisdiccional, obviamente hay que precisar que el debate procesal se limita específicamente a estas pretensiones que están contenidas en el amparo contra amparo. Sin embargo, Petroperú, cuando expone en sus fundamentos de hecho, hace alusión a otras causales que no invocó en el petitorio, y sobre esas mismas hace referencia de que el órgano jurisdiccional no se pronuncia, cuando en realidad nunca las peticionó. Bueno, el órgano jurisdiccional tuvo cuidado de eso y evitó justamente de que el impugnante hoy en día no incorpore nuevos supuestos de agravio que no formaron parte del debate. Y por consiguiente declaró este contraamparo improcedente. Hay que notar también que no solamente el primer amparo fue declarado fundado en sus dos instancias, sino también este contraamparo ha sido declarado improcedente también en ambas instancias.
Con relación a esto, el Tribunal Constitucional, en una resolución, la número 042-95 del 2007, en un proceso constitucional de habeas corpus, en el fundamento 5, justamente hace referencia a esto, ¿no?, que obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificaciones o alteraciones del debate procesal. Bueno, en los agravios obviamente hacen mención a cosas que efectivamente en nada colindan con lo que inicialmente peticionó en este contramparo los señores de Petroperú. Nosotros, la intención justamente de este informe es coadyuvar a la Procuraduría Pública para los casos del Poder Judicial a que se desestime justamente el recurso de agravio y por consiguiente se ratifique en la forma como viene de las instancias judiciales, es decir, que se declare también la improcedencia de este contramparo. Pero sumado a ello, queremos justamente adicionar otros tantos que quizás no consideró el órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son? El evidente consentimiento de Petroperú en la ejecución del primer proceso de amparo. Cuando Petroperú inicia la ejecución del primer proceso de amparo, me refiero al 259-2010, emite una resolución, la TL DRED-005-2011/PP, donde dispone el pago del 100% de la pensión de viudez. Sumado a ello, luego vienen los pagos mensuales, 2 pagos consecutivos que se realizaron a través de boletas de pago. Y luego, no contento quizás con esa situación, pretende justamente suspender esos pagos, pero lo hizo a través de una medida cautelar, quizás que no fue la apropiada porque invocó medida de no innovar, cuando lo ideal hubiera sido innovativa, ¿no? La siguiente sustento en la cual se debe declarar improcedente, señores, tanto en el primer proceso de amparo como en el contraamparo que nos ocupa hoy, se ha hecho un análisis bastante minucioso en la cual se ha determinado efectivamente que estamos ante un proceso regular, que tiene con todas las garantías de ley. Por consiguiente, un proceso regular no admite justamente un cuestionamiento a través de otro proceso constitucional, ¿no? Y es así también que el Código Procesal Constitucional lo refiere. Por otra parte, hay que mencionar que este proceso constitucional de amparo contra amparo su naturaleza es ser excepcional, ¿no? Y su procedencia se encuentra sujeto efectivamente a determinados presupuestos especiales, que perfectamente el tribunal conoce porque obviamente los ha ido desarrollando paulatinamente a través de resoluciones del mismo tribunal. Por ejemplo, basta para muestra un botón, señores magistrados. Uno de ellos habla de lo siguiente, dice, su habilitación, refiriéndose al amparo contra amparo, solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas. ¿Esto qué implica? Implica que se condiciona la interposición de un amparo contra amparo a que exista identidad de partes. Es decir, que deben concurrir los mismos intervinientes tanto del primer amparo como de este segundo amparo que es propuesto en este señor sí. abogado. Sí. Esos conceptos el tribunal los conoce. Sí. Puede concluir su... Concluimos entonces, señor presidente, justamente con haciendo la referencia de esta comparación de la no identidad de las partes. Entonces, en el primer amparo, el expediente 259-2010, ¿quiénes son los que intervienen? Mi patrocinada Aide Serna Viuda de Peña y el demandado Petróleos del Perú. En este contraamparo interviene Petroperú demandando a Raúl Martín Álvarez García, Jacqueline Sarmiento Rojas, Polonia Marina Fernández Concha, Miriam del Socorro More Albán, que fueron los magistrados que vieron tanto en primera como en segunda instancia el proceso primigenio de amparo. Y también, además, mi patrocinada Aidet Viuda de Serna. Por estas consideraciones, señores magistrados, es que solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado en concordancia con el derecho que nos ocupa. Muchas gracias. Va a solicitar el uso de la palabra la doctora Marianela Ledesma. Se la consideramos magistrada. Sí.
Gracias. La pregunta es breve y puntual. Estamos hablando de un tema de pago de pensiones de viudez. Así es. Yo quiero que me aclare, al final, ¿se materializó la medida cautelar? ¿Se le ha suspendido la pensión de viudez a la parte demandada, a la señora, no demandada, ¿no? Pero la beneficiada Serna Córdoba? Se le ha suspendido en parte, porque se le está dando el 50%, tan igual como se volvió al estado anterior, antes de la sentencia del primer proceso de amparo. Ya, gracias. Sí. Bien. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente si hubiere. Causa 35, expediente 3446-2016, proceso de amparo, seguido por Elizabeth Merced Figueroa Álvarez contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Yusilini Alexandra Palacio Saturno, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, y solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 37, expediente 4645-2016, proceso de amparo. El colegiado acuerda que solamente para los efectos del informe oral se acumulan dichas causas. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra para hacer el informe sobre la causa que está usted patrocinando o las causas que está usted patrocinando. La escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados, nuevamente muy buenos días. Para ser muy breves, señores magistrados, nosotros vamos a solicitar que el presente recurso de agravio constitucional sea declarado improcedente en virtud de la aplicación del precedente constitucional recaído en el expediente 5057-2013, denominado Huatuco Huatuco. ¿Qué es lo que solicitan la parte demandante en los presentes procesos de amparo? Solicita que se declare nula la carta que fue remitida a sus personas por un tema de despido. Las partes demandantes señalan que no debió haberse procedido a despedirse sin una causa justificada por cuanto sus contratos laborales habían sido desnaturalizados. En ese sentido, señores magistrados, compartimos lo opinado por las partes demandantes y evidentemente señalamos que sí hubo una desnaturalización de los contratos laborales, por lo cual solicitamos la aplicación del precedente constitucional denominado Huatuco Huatuco, y así también debemos precisar que las plazas de las personas demandantes se encuentran dentro de la carrera administrativa. Sería todo, señor magistrado. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señora secretaria, de otro expediente si hubiere. Presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para la fecha no se han presentado informes orales porque no lo han solicitado conforme al reglamento del Tribunal Constitucional o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Estando al informe de la secretaria relatora, las demás causas se dan por vistas y quedan al voto. Antes de levantar la sesión, quiero agradecer a los señores invitados que estuvieron presentes en esta audiencia, autoridades universitarias, autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, los señores decanos de los colegios de abogados de la región constitucional del norte, a los decanos de las facultades de Derecho y a los estudiantes y a los periodistas y al público en general, y agradecemos la acogida que el Tribunal Constitucional ha tenido en esta bella y calurosa ciudad. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Se le da la audiencia pública descentralizada.